En Huerto del Rey es nuestro deseo servirte y poder ayudarte en cualquier necesidad en la que te encuentres. Un lugar donde puedas encontrar amor, ayuda, esperanza, perdón, guía y aliento. Deseamos que el siguiente mensaje sea de gran bendición para tu vida. De Pablo. Sin embargo, cuando nosotros leemos el libro de los Hechos, Pablo solo aparece hasta el capítulo 9. Y de ahí en adelante desaparece 2 capítulos más y en el capítulo 12 vuelve a aparecer. Así que descarté ese punto y estando pensando, empecé a recordar precisamente lo que a veces nos falta. A veces nos falta meternos en los zapatos de la persona para poder entenderle. Eso se llama empatizar. Y a veces necesitamos eso, sentarnos o meternos en los zapatos de alguien para poder entender lo que quiere decirnos y no lo que yo creo que quiere decir. Muchas veces eso produce fricciones en la comunicación, ¿no? Porque la otra persona me dice algo, pero yo interpreto lo que él me quiere decir. Y entonces digo, no, es que no te quiero decir esto, no, pero tú me lo dijiste y no lo entendemos. Y yo quiero que a lo largo de esta serie, nosotros nos metamos y nos sentemos. Iba a traer el escritorio, para la próxima semana lo tenemos. Y nos sentemos literal al lado de Lucas, el escritor y el autor del libro de los Hechos. Y al sentarnos, tratemos un momentito de pensar que lo que él estaba escribiendo, ¿para qué lo estaba escribiendo? Desde su punto de vista. Y no tanto meternos y ver datos, fechas y todo eso, que sí son importantes. Entonces, pues el título de esta serie va a ser De la mano de Lucas. ¿De acuerdo? Vamos a ir de la mano de Lucas. Porque cuando nosotros pensamos un momentito en el escritor, en el libro de Hechos, primero también tenemos que pensar que no siempre estuvo sentado. Antiguamente no tenían un escritorio para escribir. Hay por allí un grabado en el siglo XII que se encontró, pero que pertenece como al siglo VIII y que habla, dice, o sea, pone allí a Lucas escribiendo el libro de los Hechos, pero lo pone como en un tronito sentado y donde dice Lucas siendo inspirado por Dios escribiendo el libro de los Hechos. No es así. Al leer el libro de los Hechos, usted va a darse cuenta, por ejemplo, que muchas veces Lucas va escribiendo y narrando lo que en ese momento está pasando o lo que pasó días después. Muchas veces en Hechos va a encontrar que Lucas solo describe y habla en tercera persona. Y pasó esto, y Pablo fue y subió y hizo esto y aquello, o la iglesia hizo esto. Pero en otras ocasiones lo interesante es que Lucas se incluye y dice zarpamos, viajamos, subimos, y se va incluyendo. Entonces, lo que nosotros tenemos en 28 capítulos que forma el libro de los Hechos es toda una historia que no se escribió de un día para otro, que pudo haber tardado unos 2 o 3 años. Y lo fue almacenando Lucas. Esa historia que va registrando Lucas, muchas veces al ir escribiéndola, narra el detalle que pasó en ese momento y lo guarda. Y después continúan en su viaje. Lucas es el compañero de Pablo. Lucas es de profesión, tiene su profesión y es médico. Así que nosotros vamos a encontrar una característica muy especial en Lucas, que es muy detallista. No solo es detallista, sino que es una persona que está preocupada por informar algo que sea veraz, que sea cierto. Y es así
como inicia el libro de los Hechos. Entonces yo quiero invitarles a que de aquí en adelante, mire, no vamos a tratar de ser como si fuera un institutito bíblico, pero sí es importante que vayamos leyendo todo eso. Vamos a hablar sobre personas, vamos a hablar sobre los principios bíblicos que hay aquí, sobre todas las cosas. Vamos a entender cómo es que la iglesia empezó a ser iglesia. Porque ustedes y yo habremos de recordar que Jesús solo caminaba por las calles, predicaba el evangelio, sanaba a la gente y se acabó. Y muchos le seguían. Llegó a tener un grupo cercano de 12, luego otro grupo de 70 y luego multitudes. Pero en ningún momento Jesús les dijo, bueno, ya son un grupo, constitúyanse como una iglesia. No. Cuando Jesús asciende, el evangelio empieza a crecer y empieza a ver la necesidad de congregarse. Y obviamente empieza a haber una necesidad de decir, bueno, ya estamos congregados, ¿cómo le hacemos para hacer una reunión? ¿Qué cantamos, qué no cantamos, qué leemos, qué no leemos? Y empiezan los problemas. Nada más para que usted tenga esto, y ahorita regresamos a esto. Mire, en Hechos capítulo 2, por favor. Ya se me fue aquí el versículo. Hechos. No, sí, bueno, es en Hechos. A ver si me ayudan. Encontrando, ya lo encontré aquí. Tenía el papelito. Donde dice que están orando en el aposento alto y están 120 personas. Si me ayudan rápido, si ustedes se encuentran, yo sé que ustedes son listos por allí. Entonces volvieron, versículo 12, entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama de Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entraron y subieron al aposento alto donde moraban Pedro, Jacobo y Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simeón, el celote, Judas, el hermano. Y estos perseveraban, ¿dónde está el ciento? Y estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, madre de Jesús, y con sus hermanos. En aquellos días se levantó en medio de los hermanos y Pedro, y reunidos eran como 120 personas. Ahora, allí ocurre algo interesante. El Espíritu Santo se derrama. No lo vamos a ver ahorita. Pero después de eso, muchos judíos que se habían acercado allí porque era una fiesta para el pueblo de Israel, que era la fiesta de 50 días después de la Pascua, que era el Pentecostés. Pedro predica a una multitud, y en esa predicación se convierten y se bautizan. Hechos capítulo 2, por favor. Y quiero ahora sí que vean lo que dice en el versículo 41. ¿Cuántos se convirtieron? Ahora, dése cuenta que de la noche a la mañana, literal, unas horas antes habían 120 personas que eran los que formaban la iglesia. Entre ellos estaban los apóstoles. Y de la noche a la mañana, la iglesia se convierte en ¿cuántos miembros? 3,120, porque ¿qué hacen ustedes con los 120? ¿Sí? Entonces ya son 3,120. Y a partir de allí empieza la predicación del evangelio. Muchos se empiezan a reunir aquí, otros regresan y empiezan a reunirse en otros lados, pero se ve la necesidad de empezar a decir, bueno, ¿qué hacemos? ¿Cómo nos formamos? Y eso crea un conflicto, como lo vamos a ver en el libro de los Hechos. Mi interés al estudiar el libro de los Hechos, lo primero que tiene que ver es la obra de Dios en la iglesia. Cómo el Espíritu Santo es el que sostiene la iglesia y se está moviendo. La segunda cosa es el caminar de la iglesia. Y estamos hablando del grupo de cristianos. ¿Cómo empieza?
Porque de repente idealizamos y decimos, ¿cómo quisiéramos ser como la iglesia primitiva? Sí, pero si nosotros vamos a ir leyendo, vamos a notar que la iglesia primitiva inicia en Jerusalén, pero ya hasta el capítulo 12 empieza a haber una crisis en la iglesia de Jerusalén. De tal manera que después de que la iglesia de Jerusalén ha sido una iglesia que envía misioneros a otras partes del mundo, ahora se ve en una necesidad en donde tienen que levantar una ofrenda porque hay una gran necesidad en la iglesia primitiva, en la iglesia de Jerusalén. Entonces todo eso es lo que quiero que veamos. Número uno, la primera cosa que tiene que ver es con la obra de Dios en la iglesia. Y eso nos interesa mucho. Y la segunda cosa tiene que ver con el caminar de esa iglesia. Que son gente como usted y como yo, y que enfrentaron los mismos problemas que usted y yo. Es más, enfrentaron más. Porque ellos sufrieron persecuciones y usted y yo no la hemos sufrido. La primera persecución que ellos sufrieron no fue de gente que desconocía a Dios, fue de los mismos judíos. Los mismos judíos. El primer mártir que registra la Biblia, que muere por el Evangelio, se llama Esteban. Y el que está al pie, agradando lo que está haciendo, era un judío de la ciudad de Tarso, llamado Saulo, y que después de su conversión, su nombre llega a ser Pablo. Entonces quiero que vamos a ir viendo precisamente cada uno de esos detalles, y espero que de alguna manera no ser tan exhaustivo en datos, sino empezar a sacar principios y enseñanzas. Y vamos a ir juntos de la mano de... ¿Sí, me van a acompañar en los siguientes domingos a ir sentados juntos de la mano de Lucas? ¿O me van a dejar como Lucas? ¿Sí? Okay. Ahora, veamos por favor... Mire, cuando nosotros leemos Lucas... Ya les dije hace ratito cuántos capítulos tiene Lucas. ¿Cuántos capítulos? 28. Hechos. ¿Cuántos? Muy bien. Para nosotros se nos hace muy fácil, porque pues nosotros tenemos aquí, esto es en su Biblia, estos son Hechos. Se los escribió y se los chutó Lucas escribiéndolo. ¿Cuánto cree usted que le habrá costado a Lucas? Piensa un poquitito. Primero, Lucas era de profesión médico, pero había dejado la medicina, dejado el consultorio para dedicarse a predicar el Evangelio. Y empezó a acompañar a Pablo. Van juntos. Lucas no tenía una pensión. No recibía cada semana su pensión del gobierno romano. ¿Cómo? Ahora, vemos aquí en las Escrituras que aún dice que llegaba el momento que Pablo y ellos se dedicaban a hacer tiendas para sostenerse, y a veces parte de la iglesia les sostenía. Quiero que piensen, por favor, y nada más les pongo así. Hoy usted quiere escribir una carta. Ya estoy hablando de retro porque ya nadie escribe cartas, ¿verdad? Escriben mensajes en WhatsApp, se WhatsAppean. Pero supongamos que usted quiere escribir una carta. ¿Es fácil, sí o no? Bueno, yo sé que para los chavos no, porque pues, ya escribir ya no. ¿Es fácil, sí o no? ¿Por qué? Bueno, porque no tiene usted en su casa papel, pero hay una papelería. Usted va y compra un cuaderno. ¿Cuánto le costará el cuaderno? Cómprelo el cuaderno más finolis. ¿50 pesos? Ok. Su plumita, la más vara. Ahora, para escribir, ¿cuánto cree que le costará todo eso? Hacer usted su biografía. 100 pesos. ¿Sí o no? Menos. En aquellos tiempos no había hoja.
Originalmente se escribía en papiro, que eran unas cañas que crecían a la orilla del río Nilo en Egipto, se cortaban en tiritas, después se entrelazaban y entonces se hacía mediante un proceso de secado y sobre esa eran unas plaquitas donde se podía escribir. Y el papiro se exportaba a muchas partes del mundo de Egipto. Y hubo un tiempo que hubo un conflicto de impuestos entre Egipto y toda la región norte. Y entonces Egipto dice, se las vamos a aplicar, no les vamos a vender papiro, a ver de dónde lo sacan. Y empieza a haber una necesidad de decir en qué escribimos. Entonces de allí surge el pergamino. ¿Qué es el pergamino? Es una piel, ya sea de becerro, de cabra o de oveja o de antílope. Y se curtía muy bien y se sacaba la piel para que sobre ella se escribiera. Eso se llamaba pergamino. De un animal, lo más que podrían sacar de, llamémoslo así, de hoja de pergamino, serían 80 centímetros y 45, 50, no más. No había papelería donde decía, se vende pergamino. El pergamino era costosísimo. Solo lo usaban los reyes, las cortes, la gente adinerada, para escribir, en el caso de los gobiernos, los edictos, para escribir los asuntos de decretos, etcétera. Y algunos que tenían posición económica podían escribir y usar el pergamino, porque era sumamente caro. De un cuero de oveja sacaban un pedazo de pergamino. ¿Cuántos pergaminos, nada más imaginen, que hubiera necesitado Lucas para poder escribir el libro de los Hechos? A ver, si me estoy bien. ¿Cuánto costaba? ¿Quién le patrocinó eso? Nada más. Y me llamó la atención, hicieron un estudio de cuánto habría sido el costo de producción del primer de Hechos, y lo hicieron regresándose 2000 años atrás, y se dice que posiblemente costó, y lo ponen así en dólares, $6,000. En pesos, ¿cuánto es? Ciérranlo en 20 pesos. Contado Pablo, 120,000 pesos. Entonces, salud. Entonces, imagínense por favor, Lucas, ¿de dónde sacaba sus 120,000? Y ya posiblemente pasaba a los 60, así que no tenía pensión, tampoco. ¿De dónde lo sacaba? Para poder comprar el pergamino y empezar a escribir. Ya haciendo un costo total, dicen que entre Lucas y Hechos, que los escribió los dos, pudo haber sido entre $12,000, que entonces serían 240,000 pesos el costo de escribir Lucas y Hechos. ¿Por qué lo comenta? Quizás se le hace trivial. ¿Cuánto le costó su Biblia? ¿Eso? ¿Más? Ahora, a lo mejor usted me dice, me costó mucho porque pues es de piel, es chiquita, es letra grande y me puede dar todo lo que sea. Pero equivale al costo, en primer lugar, económico, de lo que invirtieron para que usted y yo podamos sentarnos y ahorita, en nuestro caso, leer Hechos. Lo que yo quiero ponerle un momentito a reflexionar, cada vez que usted lea la Biblia, vea que finalmente no solo es la hojita de papel, que alguien a lo largo de la historia invirtió
para escribir y tuvo un costo. Y muchas veces un costo muy alto que ni nosotros lo podemos entender. De tal manera que la próxima vez que se siente y empiece a leer la Biblia, léala con ese asombro, no como sí, manéjela como sea, pero léala con esa avidez, diciendo, ¿por qué estuvo tan preocupado Lucas, en nuestro caso, de registrar cada detalle? ¿Por qué estuvo dispuesto? ¿Cómo obtuvo esos recursos? Y si los obtuvo, ¿por qué él mejor no los guardó para sí, para su vejez? Porque él y Pablo terminaron juntos, el par de ancianitos. Pablo terminó en la cárcel muerto, en la cárcel, y unos días después lo sacaron para decapitar. Y Lucas quedó anciano, solo, nada más. Posiblemente cuando Pablo murió, Lucas tenía entre 85 y 90 años y quedó solo. ¿Por qué Lucas no pensó en ahorrar ese dinero para su vejez? Y vamos leyendo Hechos y nosotros los vamos viendo invirtiendo su vida, invirtiendo su talento, invirtiendo todo. Un médico hubiera podido vivir bien y el resto de su vida formar una gran familia, tener una gran reputación, pero él renunció a todo por llevar el evangelio a otras partes del mundo. Y ese evangelio que llevó no es el evangelio que usted y yo podemos ahorita decir, es que si yo voy a tal lugar, bueno, ya conocen y quizás sufra resistencia, pero estaban enfrentándose ellos con un imperio, el imperio romano. El imperio romano que decía que el único Dios al que deberían de adorar era el César, el emperador. Y aquel que estuviera en contra de eso merecía morir. Los primeros, después de la persecución de los judíos, viene la persecución de los romanos. Y uno de los más crueles fue Nerón, después del año 70. Se dice que Nerón estaba tan loco, tan desquiciado y odiaba tanto a los cristianos que por las noches en su palacio iluminaba la calzada donde él ponía estacas y clavaba a los cristianos, los amarraba y les embarraba brea. Y luego decía a sus soldados que les quemaran. Así que toda la noche había unas antorchas de fuego humanas que iluminaban la calzada hacia el palacio del emperador. El precio que pagaron los cristianos no es el precio que usted y yo hemos pagado. Un Lucas que renunció a todo eso para que usted y yo tuviéramos este libro. ¿Por qué? O sea, ¿por qué? No estaba escribiendo para decir, voy a escribir un libro y con esto va a ser un bestseller y después yo voy a vivir de las ganancias y de las regalías de ese libro. Él no tenía en mente eso. Dios estaba pensando en usted y en mí a través de Lucas. Y a lo mejor Lucas ni siquiera entendió ni vio la dimensión de hasta dónde iba a llegar ese escrito que él estaba haciendo. Tenemos que entender que no hay escritos originales. Se perdieron en la historia, son solo copias. Y hay miles de esas copias que se pueden comparar y corroborar una con ellas para ver las discrepancias y ver también la unidad. Ahora, por favor, veamos Hechos. Y lo primero quiero que veamos para ubicarnos cómo empieza Hechos. Capítulo 1. ¿Ya lo encontró? Mire, dice, en el primer tratado, o Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Párese allí tantito. Primero, el escritor Lucas está diciendo que había escrito un tratado anterior y que ese tratado que él había escrito tenía que ver con las cosas que Jesús había comenzado a hacer. ¿A quién es escrito el libro de Hechos? ¿A quién se le escribió? A Teófilo. Ahora, ¿quién era este Teófilo? Subraye esto, porque fíjese, dice, en el primer tratado, oh Teófilo, te escribí cómo Jesús empezó el evangelio y cómo las cosas empezaron a suceder. ¿Quién es este Teófilo? ¿Quién es el Teofilito? Regrésese y vamos, por favor, a ese primer tratado que él escribió. Y vamos a Lucas, ahora sí, al capítulo 1, por favor.
Lucas capítulo 1 y quiero que vea cómo inicia. ¿Ya lo encontró? Bueno, ok. Ahora, vea cómo inicia. Dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos las enseñaron, lo que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido a mí también, después, vea, de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, y luego, oh excelentísimo Teófilo. El primer tratado al cual Lucas se está refiriendo es precisamente al evangelio que conocemos como el evangelio de Lucas. Y ustedes observan allí la expresión dice, oh excelentísimo Teófilo. Pareciera ser que Teófilo en un principio fue un simpatizante del evangelio, pero poco a poco empezó a acercarse al evangelio. Y que este Teófilo no era un Teofilito que andaba en la calle como cualquiera. Parecía ser que era un personaje de un rango muy alto en el Imperio Romano, por el título de Oh Excelentísimo. Así que Lucas, preocupado por ese excelentísimo, por ese personaje importante en la corte romana, que está conociendo el evangelio, pero que tiene muchas dudas. Entonces Lucas se da la tarea de investigar las cosas que tienen que ver con la vida de Jesús. Entonces Lucas empieza a investigar. Mire, cuando nosotros vemos los evangelios, nosotros lo leemos así, va viendo el relato. Y luego llegó Jesús y lo presentaron y ante el templo. Y luego también, y vamos leyendo esa historia, de repente vino una gran multitud y Jesús los alimentó y todo eso. Tenemos que entender que esos evangelios no hubo un cronista, por ejemplo, que iba siguiendo a Jesús, iba detrás, iba escribiendo. No, se escribieron muchos años después. Y después de esos años, la necesidad que tenía era de poner la doctrina o la vida de Jesús, que hasta en ese momento había sido oral. Solo habían escuchado, la gente oía que hacía Jesús esto y el otro. Entonces se vio en la necesidad de plasmar todo lo que se decía de Jesús y ponerlo por escrito. Entonces, esa es la labor de Lucas. Encuentra que hay un personaje que tiene una simpatía por el evangelio. Y entonces él le dice, te voy a decir y te voy a hablar de Jesús, pero voy a investigar, y lo dice este pasaje, diligentemente, después de haber investigado. ¿Sabe con qué? No solo fuentes. Posiblemente Lucas pudo tener la oportunidad de entrevistar a María, la madre de Jesús. Y pudo haberle dicho, a ver, cuéntame, porque usted ve que los primeros capítulos de Lucas habla un poco de ella. Y parece que Lucas se acercó y le dice, a ver, cuéntame, relátame, ¿qué pasó? Y ella empieza a relatar. Y después él dice que ella guardaba todas las cosas en su corazón. ¿Cómo lo supo Lucas? Porque habló con María, ¿me estoy explicando? O sea, la entrevistó, le dijo, a ver, cuéntame. Y entonces ella le dijo, mira, nació así, pasó esto, fuimos, venimos y todo eso. Pero todo lo que pasaba lo guardé en mi corazón, y él lo escribe. Y es que el Evangelio de Lucas es el primer tratado que va a escribir Lucas a un personaje de un rango muy alto. De allí que se dice que posiblemente quien pagó el costo de la producción de Lucas y de Hechos fue Teófilo. ¿De dónde sacaba el dinero Lucas? Pues no. En otras palabras, su mecenas había sido Teófilo. Cuando escribe Lucas este evangelio, le dice, oh excelentísimo Teófilo. Pasan los años y posiblemente este Teófilo se convierte.
y ya está metido en la iglesia. Pero ahora ya no es el excelentísimo Teófilo. Ahora es, ¿cómo le dice en el capítulo 1 de 1:1 de Hechos? Teófilo. Y es el primer detalle que me llama mucho la atención. Mire, no es que querramos decir que nos importa un cacahuate su título, ¿no? Su postdoctorado, que todo lo que sea. Tiene su reputación y lo respetamos y lo hacemos. Pero en la iglesia ya no hay excelentísimo Teófilo. En la iglesia es Teófilo. Eres excelentísimo allá en la corte. Afuera te puedo decir excelentísimo porque no eres mi cuate. Por respeto, por ética, por lo que sea. Pero si estamos aquí en la iglesia, tú, Teofilito, eres igual que Gabriel. Por eso lo escribe allí. ¿Sí va entendiendo eso? Y quiero que observe cómo inicia con la sencillez del Evangelio. A Dios no le impresiona los títulos. En principio, Lucas sí le dice, oh excelentísimo Teófilo, pero pareciera ser que era una persona que estaba acercándose y conociendo el Evangelio. Pero ahora que ya conoce el Evangelio y que quiere y que es parte de la iglesia, pero ahora ese Teófilo, ese excelentísimo Teófilo, ahora quiere que le registre qué pasa en diferentes partes del mundo. Sí te lo voy a decir, pero ahora ya no eres excelentísimo porque tú y yo somos hermanos. Y en la mesa del Señor somos iguales. Y delante de Dios no le impresionan los títulos. Esto es algo que en el libro en la epístola de Santiago señala muy fuerte Santiago. Y él dice que es algo detestable y abominable ante los ojos de Dios cuando en la iglesia dice, viene alguien con una ropa buena, con anillo, es decir, que viene de lana. Y que cuando viene desde que entra lo vas acompañando, tú siéntate acá. Y luego dice Santiago, es detestable que si viene alguien que no tiene anillo y que no tiene ropa, que no tiene título, tú te quedas ahí atrás. Esa es la iglesia. O sea, no lo inventaron. Entonces, quiero que veamos que la primera cosa que de aquí en adelante observemos es la sencillez. Una iglesia que aprende a verse como hermanos. Una iglesia que aprende a verse no viendo los títulos. Sí se aprecia. ¿Me explico? Bien. O sea, si, por ejemplo, yo llegara a buscar a Israel a su negocio, a su empresa, yo no llegaría, o sea, busco a Israel. Con ética y con respeto, yo le llegaría, busco al ingeniero Israel. Pero aquí es el hermano Israel. ¿Me explico? Yo no voy a ir hasta allá abajo, por favor, busco al Pablo, ¿no? ¿Cuál Pablo? Mi cuate. Ahí está, Pablo, ven. No, ¿cómo voy a llegar yo allá? Busco al contador. Pero aquí, ustedes y yo estamos en el mismo lugar delante de Dios. No sé si me estoy explicando. O sea, no es bajar, es entender que todo tiene su lugar. Y que lo primero que necesitamos es entender que en la iglesia todos tenemos un lugar y somos especiales y únicos en la presencia de Dios. Ya no era el excelentísimo, ahora es Teófilo, es mi hermano. Y aquí yo lo presumo, es mi cuate, sí, o sea, da su testimonio y dice, pero aquí tú eres mi cuate, eres mi hermano, eres mi amigo. Y así es que entonces quiero que ubiquemos, y con esto termino, porque la siguiente sesión voy a hablar precisamente de la necesidad de esperar. Pero mire, dice, ya encontramos, dice en el primer tratado, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. ¿Dónde lo ubicamos eso? No pierda este pasaje. Regrésese tantitito ahora a Lucas, pero vean los últimos versículos del capítulo 24 de Lucas, por favor. ¿Sí?
Porque otra vez, dice, te dije lo que pasó. Dice, hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que habían escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Ahora, Lucas, los últimos 4 versículos, ¿ya nos encontró? Bueno, lea desde el nada más para capítulo 24. ...24... 43, ¿ya? Dice que entonces, 42, entonces le dieron parte de un pez, Jesús ya había resucitado, parte de un pez asado y un panal de miel, él lo tomó y comió delante de ellos. Ahora, comió con los discípulos y ya habían resucitado. Antes hasta el versículo 50. Y después de todo lo que les dice que tienen que predicar, etcétera, dice, los sacó fuera hasta Betania y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que habiéndolos bendecido o bendiciéndolos, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Y ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Si ubica dónde sucede, de qué parte inicia ahora Lucas, ¿de aquí? ¿Sí o no? ¿Sí me estoy explicando? No lo pierda, manténgalo así, otra vez. Hechos 1. Te escribí de todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar hasta el día que fue recibido arriba, versículo 2. En Lucas, ¿en qué versículo dice que fue recibido arriba o llevado arriba según nuestra Biblia? 51. En 51. Entonces, Hechos, la historia de Hechos, ¿en dónde empieza? Si lo pudiéramos poner en el versículo, ¿en dónde? En el 51. Sí, 51. ¿Sí va conmigo? Entonces, piense por favor que lo que trata de hacer Lucas es llevar una hilación, de llevar una secuencia. Y entonces dije, mira, lo último que leíste no le puse fin. Pareciera ser que era un fin, que Jesús ascendió y aquí se rompió una taza y cada quien para su casa. Porque, ¿qué dice? Que después de adorarle, ¿a dónde fueron? Según Lucas, ¿a dónde fueron después de que le adoraron? Y eso fue Jesús. ¿Y a dónde fueron? Regresaron a Jerusalén y ahí continuaron. Entonces Lucas retoma eso y nos dice, ¿y qué pasó después? Allí es donde vamos a empezar. ¿Qué pasó después? Versículo 3. Quienes después también de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables o evidentes, apareciéndoseles durante 40 días, hablando acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual oísteis de mí. Porque ciertamente Juan bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y él les dijo, no les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora, nada más para que queden pensando y los quiero dejar con esto. La historia que empieza aquí, Jesús asciende, los discípulos están allí, se regresan al templo, pero antes de ascender, Jesús les da una orden. Esa orden tiene que ver con no se vayan de Jerusalén. Ellos están listos para predicar, ya quieren salir y llevar el evangelio. ¿Qué es lo que tenían que esperar? La promesa del Espíritu Santo, lo que Jesús les dijo. Juan capítulo 14, Jesús dice, conviene que yo me vaya para que el Consolador
venga. Así que Jesús les dice, bien, miren, Jesús, los discípulos, o estos 120, a lo mejor estos discípulos habían pasado ya por lo mejor, la mejor escuela, 3 años de instituto bíblico con Jesús. Habían visto cómo Jesús sanaba, cómo Jesús predicaba, todo eso. ¿Estaban listos? No. Jesús les dice, les falta algo. Esperen la promesa del Padre. Porque cuando venga esa promesa del Padre, ustedes recibirán poder y entonces me serán testigos en Jerusalén, Samaria, Judea y hasta lo último de la tierra. Y es así como inicia la iglesia, con la presencia del Espíritu Santo. La próxima semana creo que a ver si puedo abordar de esto de manera, tocar un tema que es sumamente sensible hoy en día y que tiene que ver con el Espíritu Santo, con esto. Recibiréis poder. ¿Qué es recibir poder? ¿Cómo se recibe? ¿Cómo lo vemos aquí en el libro de los Hechos? ¿Cómo lo vemos? Y todo eso, porque de repente escuchamos muchas predicaciones o vamos a muchas iglesias y de repente escuchamos cosas, es que recibieron el Espíritu Santo y es que están colgados ahí en esa ventilador dando vueltas porque el Espíritu Santo los tomó. Híjoles, eso. Una ocasión estaba en una iglesia allá en el norte, en Reynosa, y la casa casi se quemó. Bueno, una señora estaba planchando y dice que el Espíritu Santo vino y le tomó y se quemó la plancha. Y quién sabe qué hizo, salió encuerada, así literal. Y había unas personas allí y la tuvieron que, porque el Espíritu Santo la tomó. Ese es un tema muy sensible, muy delicado, pero eso no significa que no debemos tomarlo. Eso no significa que no debemos abordarlo. Y eso no significa que por el desorden que hay, nosotros lo vamos a evitar. Les dejo esto para terminar. La solución para el abuso no es el desuso, sino el buen uso. ¿Lo pueden repetir conmigo? La solución para el abuso no es el desuso, sino el buen uso. Pero ¿qué ha pasado con nosotros? No, esto no, mejor no lo toco. No, esa no es la solución. ¿Hay abusos? Sí. ¿Dejamos de usarlo? No. ¿Qué tenemos que hacerlo? Hacerlo correcto, como está en la Escritura. Señor, gracias por este tiempo. Bendice a cada... Nos encontramos en 4 Poniente número 144, Colonia Centro, aquí en Tehuacán, Puebla. Escríbenos a huertodelrey@prodigy.net.mx. Síguenos en Facebook como Huerto del Rey AC Oficial. Teléfonos 238-38, 214-16.